Eh, Buenas noches con todos. Gracias a todos los que se han podido conectar. Eh, Creo que tenemos un buen número de personas conectadas, lo cual creo que es una buena señal de que hay interés por el contenido del curso. Creo que también hay un poco la coyuntura, ¿no? Casos como el de Telefónica, ¿no? Que ahora se llama Integratel, que está sometido a un proceso de insolvencia. La misma situación de Petroperú, que sin estar en un proceso de insolvencia está en una situación bastante delicada y dado el gran tamaño de estas compañías eh, en el mercado, el efecto que puede tener en cadena respecto de otras empresas que dependen o que también tienen créditos que cobrarle a estas grandes empresas, el efecto de la insolvencia se puede ir transmitiendo o sin transmitirse puede ir afectando a otros jugadores del mercado. Agradeciéndoles nuevamente por estar acá. La intención de este webinar es más que ir a detalles de lo que es el temas conceptuales de derecho a insolvencia y reestructuración, hablar de liquidaciones, hablar de figuras jurídicas que están reguladas en la ley, que eso yo creería que lo vamos a aprender para los que finalmente se animen en el curso que próximamente se abrirá en la Escuela de Posgrado de la Católica, de la PUC. Creo que es importante ahora ver ciertos puntos, ciertos aspectos interesantes que creo que muchos, cuando escuchamos el tema de insolvencia y reestructuraciones, para los que aún no tienen mucho conocimiento del tema o para los que ya lo tienen, quizás qué, qué tipo de ganchos, ¿no? ¿Qué tipo de atractivo puede tener para ustedes llevar este curso? ¿Qué van a ganar después de llevar el curso? ¿No? En materia de su formación profesional. Por ahí alguien de repente me dirá, Gerardo, yo no voy a ejercer derecho de insolvencia y reestructuraciones, pero de repente, pues, eh, has tenido situaciones en las cuales te has enfrentado a una situación de una empresa, de un deudor que está en insolvencia, o alguna vez has tenido que negociar o reestructurar o refinanciar o reprogramar un crédito. Entonces, hay aspectos que son muy conocidos, pero también hay muchos aspectos que sí son muy propios de la materia, de esta materia de reestructuración e insolvencia. Entonces, es realmente interesante que las podamos explorar. Y voy adelantando para ir proyectando el PPT. Yo sé que tampoco tenemos tanto tiempo y nuevamente, como les decía, les agradezco su disponibilidad. No sé si ahí se ve bien. ¿Se ve a pantalla completa? Sí, doctor. ¿Sí? ¿A pantalla completa se ve? Ya, perfecto. Ah, no, ahí Entonces, todavía no. ¿ya no? No, está en modo la vista del PowerPoint. Ah, ya, ya. Ok, entonces lo ponemos en... Ahora sí. De repente ya lo pueden ver. Hola. Sí, ya ahora sí, perfecto. Ahora sí se ve a pantalla completa. Ya, lo único que no puedo ver es... Ya, ahora sí. No podía ver a los... Dame un segundito. Ya, quiero tener la lista de las personas. Ya, perfecto. Entonces, lo que les quería decir es otro aspecto interesante de esta materia, ¿no? Que, como se darán cuenta, no es solamente insolvencias y reestructuración, sino es reestructuración financiera, ¿no? Esta es una maestría de Derecho Bancario, ¿no? Que y derecho de empresa que también tiene mucha relación con el tema financiero. Y cuando me refiero al tema financiero, pues una maestría de derecho bancario y financiero, es que mucho del crédito que tenemos que luego reestructurar, al cual nos tenemos que enfrentar, ya sea de la posición de acreedor o de deudor, es el crédito financiero. Y con crédito financiero me refiero al crédito que proviene de la intermediación, los que han estudiado algún tema de bancario, directa o la intermediación indirecta. ¿No? La intermediación indirecta es la intermediación
en la cual los bancos otorgan préstamos, ¿no? Se llama intermediación indirecta porque precisamente el banco recibe el dinero de un ahorrista y ese dinero se lo presta a una persona que necesita de capital, ¿no? Ahí está el famoso negocio de los bancos, ¿no? Cobrar una tasa más alta a la persona que le presta y pagarle al ahorrista una tasa menor, ¿no? En esa diferencia está la ganancia de los bancos. Y el otro mecanismo es la intermediación directa, ¿no? Que es lo que, los que se conoce en el mercado, va la redundancia, como el mercado de capitales, ¿no? La emisión de valores, de bonos, ¿no? Bonos corporativos, bonos titulizados, que pueden ser estructurados a partir de una figura de fideicomiso de titulización, ¿no? Papeles comerciales, entre otros vehículos que forman parte de la intermediación directa. ¿Y por qué se dice que es directa? Porque el deudor no necesita de un intermediario. El deudor directamente coloca sus títulos de deuda o capta el capital eh, yendo directamente a las personas que tienen un excedente de dinero. No hay de por medio una entidad financiera. Ciertamente en la estructuración de estos vehículos, ¿no? En los bonos corporativos o titulizados hay un banco de inversión, hay una sociedad agente de bolsa, hay un fiduciario, pero el contacto es directo, es deudor, acreedor directo, ¿no? Entonces, simplemente les quería plantear estas diferencias porque mucho del, digamos, de los temas a los cuales nos abocamos en el tema de las insolvencias y reestructuraciones financieras es justamente a darle solución a una situación de impago de un crédito financiero que proviene de cualquiera de estos dos mundos que les acabo de explicar. Bueno, arranquemos un poco con la presentación, ¿no? Y como les digo nuevamente, ¿no? No vamos a abocarnos tanto a figuras jurídicas para explicar qué es la inexigibilidad de obligaciones, cuál es el marco de protección patrimonial, qué es crédito reconocido o no reconocido, crédito postconcursal, ¿no? O sea, todas esas figuras conceptuales las vamos a ver en el curso. Ahora, eso tampoco quiere decir que solamente en el curso va a ser netamente conceptual, ¿eh? En el curso vamos a repasar conceptos, pero le vamos a dar mucha preferencia al tema de la casuística y los casos, desarrollo práctico del curso. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque muchas personas me dicen, ah, bueno, si voy a llevar un curso en la maestría, que es el mismo curso que llevé en la universidad, o sea, ¿a qué no? Voy a repetir, o sea, va a ser como un recordatorio de lo que ya aprendí, porque si me había olvidado, mejor reviso mis diapositivas del curso que llevé en pregrado. No, no, ciertamente vamos a repasar los conceptos, porque eso es parte de, ¿no? Pero vamos a darle un enfoque más práctico, ¿no? Más casuístico, fomentar el debate en clase, ¿no? Es muy importante el tema del debate, el tema de la participación, el tema de interactuar y que además no solamente sus compañeros, sino también el que les habla, el profesor, aprenda de sus experiencias y de sus puntos de vista. Así no hayan visto nada de concursar en su vida o de reestructuración, créanme que desde la rama de cada uno que ve, aplicado al tema concursal, ustedes van a empezar a plasmar sus conocimientos de su práctica privada, profesional, en los temas que vamos a desarrollar y créanme que su visión va a colaborar muchísimo en el curso. Esto es una dinámica en la cual todos aprendemos, todos sin distinción. Ustedes aprenden algo de mí y yo aprendo de ustedes también. Vamos un poco con por qué este tema nos debe importar hoy en día. Ciertamente los cursos, saben, ¿no? Que hay cursos clásicos del derecho, como derecho civil, derecho comercial, ¿no? Derecho penal. Hay materias que nunca van a dejar de tener vigencia en el mercado o en la práctica académica. Pero aquí lo que queremos mencionar, porque ciertamente en la mayoría de universidades del país, el curso de Derecho de Reestructuración e Insolvencias o Derecho Concursal es un curso, al menos de lo que yo recuerdo, mayoritariamente electivo, no es obligatorio. ¿Y por qué?
porque yo pienso, ¿no? Hay una respuesta, ¿no? No es que la tenga, pero es porque pienso que el tema de la reestructuración de insolvencia es un tema cíclico, ¿no? La economía no siempre está mal en un mercado, no siempre hay empresas quebradas o insolventes o con problemas de pago. Hay épocas de bonanza y después siguen las épocas, digamos, de incumplimiento o las crisis, ¿no? Como le llaman, las crisis empresariales o las crisis financieras. Entonces, no es un curso que normalmente, o una materia, digamos, que está de moda o que está en boga. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día sí lo está. Hoy es el momento, si hay algún momento para aprender, hay un momento para estudiar el derecho de reestructuración y insolvencias, es ahora. Porque ahora, como inicié la conversación, la ponencia, perdón, existe toda una ola de casos de insolvencia muy grandes, que no solamente son insolvencias de esas compañías, sino que son insolvencias de empresas tan grandes que están arrastrando a otros negocios, a otras empresas medianas y pequeñas, también a una situación de dificultad y a una situación de, perdón, de probablemente también de insolvencia. Entonces, creo que ese es uno, y los casos que mencioné al inicio, para los que no sé si algunos se han conectado después, son el caso de Telefónica, Integratel, que está sometido a un procedimiento de insolvencia y tiene más de 5.000 acreedores presentados ante Indecopio. Es el caso más grande de insolvencias en la historia del mercado, en la historia del Perú, así ya para ponerlo en más práctico. Y el otro, como les decía, es el caso de Petroperú, ¿no? Que si bien todavía no ha ingresado a un proceso de insolvencia, probablemente no llegue a ingresar, pero cuando hablamos de reestructuración e insolvencia, no solamente estamos hablando de procedimientos ante Indecopi, estamos hablando de situaciones de negociación de reestructuración de deuda que tranquilamente, y me animaría a decir, mayoritariamente en los últimos tiempos se hace fuera de Indecopi. Bueno, 8 de cada 10 empresas, una estadística reciente, enfrentan situaciones de liquidez en su ciclo de vida como negocio. Ojo que un problema de liquidez no necesariamente significa que eres insolvente, ¿no? Puedes tener un problema de liquidez pasajero, puedes tener un problema de liquidez por cierta coyuntura, puedes tener problema de liquidez por diversos factores, pero no necesariamente tiene que reflejarse en un procedimiento de insolvencia, o al menos si es que ese problema no es atendido a tiempo, podría ser que no genere efectos mayores a futuro. No tenemos cultura de prevención de crisis, ¿no? El deudor es el peor juez de su propia crisis. Esto es muy relevante también para los que trabajan en empresa, porque normalmente las empresas en el Perú y probablemente en algunas otras partes del mundo terminan afrontando situaciones de insolvencia porque no tienen mecanismos internos para detectar tempranamente su insolvencia o los inicios de su crisis. Pongámoslo así, la insolvencia es la consecuencia, digamos, el estadio que termina de configurar, ¿no? Una situación generalizada de incumplimientos. Pero todo ¿dónde se inicia? Se inicia con una crisis. ¿Qué puede ser? Una crisis de administración. Tienes un gerente que toma mucho riesgo, tienes un gerente que no tiene las diligencias del caso para entrar a hacer una transacción o hacer una inversión en la compañía y como asume tanto riesgo, está sacrificando o exponiendo el patrimonio de la empresa a una situación de incumplimiento generalizado que podría terminar en una situación de insolvencia. Pueden haber los efectos de crisis externos. Todos hemos vivido la situación del COVID, ¿no? En la época del COVID, hasta ahora me acuerdo, yo asesoraba, bueno, la firma que yo estaba asesoraba a Cineplanet, que era la cadena de cines del grupo Intercorp más grande del mercado, pero si hubo un negocio al lado de los restaurantes y algunos otros que, que se vieron muy, muy cerca a situaciones de insolvencia, fueron precisamente los cines. Entonces, por ejemplo, esa es una situación en donde la crisis se genera no por un factor interno, sino por un factor externo generalizado, ¿no? Entonces,
también existen de esas situaciones, ¿no? Y también, ¿no? También pueden haber situaciones de insolvencia por malas decisiones de negocio, pueden haber situaciones de insolvencia por una mala política de provisión de créditos de cobranza dudosa, pueden haber muchas razones. Pero lo cierto es que no existe una situación de prevención, o sea, una idea, el peruano, perdón que lo diga así, ¿eh? Pero el empresario peruano promedio no se sienta a analizar en frío sus números y dice, oye, estoy teniendo un problema. Tengo que acudir a los mecanismos de protección legal para evitar que mi situación de crisis se agrave y llegue a una insolvencia. Eso no sucede. La mentalidad del empresario peruano consiste en, perdón lo que voy a decir, pero se cree Superman, se cree el todopoderoso y dice, no, yo voy a poder. Y más aún cuando la estructura de los negocios en Perú, de las empresas en Perú, en gran parte, son esquemas de empresas familiares. Entonces, eres la cuarta generación, la tercera generación, perdón, dice, mi abuelito fundó esta empresa, yo no la voy a fregar, yo tengo que sacar adelante esto. Le dicen, no, pero todo está, no, yo voy a seguir. Y claro, la junta de accionistas son el tío, el primo, ¿no? El padrino, ¿no? El directorio también conformado por la hermana, por la prima hermana, ¿no? Y el gerente, ¿no? También uno de los familiares. Entonces, ahí todos están o sea, se contagian de un sentimiento que es ajeno a lo que realmente corresponde como decisión profesional y de negocio, y se dejan llevar más por un tema sentimental o familiar, ¿no? De lo que comento de generaciones, etcétera, y al final las decisiones no terminan de ser lo suficientemente profesional. Acá en el curso, como para darles un adelanto, vamos a tocar el tema de buen gobierno corporativo, el cual resulta fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque no, la regulación en materia de buen gobierno corporativo, que más que todo son recomendaciones, ya no hay normativa al respecto, sí determina que las sociedades tengan una estructura, una composición o ciertos manuales o ciertos protocolos, etcétera, para evitar situaciones, por ejemplo, de insolvencia. ¿No? Tienen un directorio independiente, ¿no? Ha sabido diferenciar entre el gerente, tiene un gerente profesional, no vinculado a la junta de accionistas o los propietarios, tienen comité de crisis, tienen un controller, tienen un sistema de auditoría que funciona interna y externa, que funciona. Entonces, son temas que nos vamos a desarrollar durante el curso, ¿no? Como decía, la mayor cantidad de créditos provienen del sistema financiero. Nuevamente, cuando hablemos de sistema financiero, no solamente piensen en el crédito bancario, piensen también en el crédito del mercado de valores, los bonistas, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez de coyuntura actual, uno de los principales acreedores del procedimiento concursal más grande de la historia del Perú, que es Telefónica, son los bonistas. O sea, esta empresa se financió con bonistas, con inversionistas institucionales, y ellos son los principales dueños de la deuda. Prácticamente diríamos que van a ser los propietarios junto con la SUNAT de Telefónica, ¿no? Eso después lo vamos a comentar, cómo existe un criterio de desapoderamiento cuando una empresa ingresa a un procedimiento concursal. La junta de accionistas queda suspendida y toma su lugar la junta de acreedores. Es un tema también interesante que les voy adelantando y menciono con cargo a obviamente mirarlo en el curso. La reestructuración oportuna preserva valor, empleo y continuidad. Acá ese es uno de los, digamos, uno de los principios o uno de los aspectos trascendentales del tema de reestructuración e insolvencias. La decisión, la toma de acción oportuna, actuar a tiempo, es vital, ¿no? Algún colega mío decía que la insolvencia es como una enfermedad parecida al cáncer, que si no la detectamos y actuamos y tomamos acción a tiempo, va a ser mucho más difícil conforme el tiempo pasa porque la crisis y la situación de insolvencia tiende a agravarse y a causar más perjuicios. Y mientras más tarde tomemos acción,
más difícil va a ser revertir en los efectos de la insolvencia. ¿Qué es el derecho de insolvencias y reestructuración financiera? Eh, Principalmente, como he puesto acá, un marco jurídico que ordena la prevención, tratamiento y solución de las crisis empresariales. Eh, Principalmente a lo que nos abocamos es a identificar una situación de crisis y de insolvencia. Ese es el primer paso, ¿no? Muchos de ustedes deben haber escuchado de las auditorías legales o due diligence que se realizan para otorgar un financiamiento, para una operación de fusiones y adquisiciones. Bueno, en el caso de la insolvencia y la reestructuración pasa algo parecido. Cuando una empresa se sincera ante sus asesores o profesionales del derecho de insolvencia y reestructuración, lo que corresponde es hacer una revisión, porque claro, yo empresario, dueño, puedo decir, estoy mal, debo, tengo esto, pero todos los que estamos acá, que hemos tenido algún contacto o relación con clientes en temas legales, sabemos que el cliente nos puede dar una inicial información, pero nosotros mismos tenemos que construir nuestro propio diagnóstico de la situación. Y a partir de ahí es que vemos cuál es la solución que se le puede plantear a ese deudor. Igual desde el lado de un acreedor, si somos abogados del acreedor mayoritario, por ejemplo, prácticamente yo voy a determinar que esa empresa es mía, porque si yo soy el acreedor mayoritario, como le estaba diciendo, los acreedores sustituyen a los accionistas. Entonces, básicamente yo soy el dueño. ¿Por qué? Porque soy el que tengo más riesgo con esa empresa. Entonces, también voy a tener que participar de un diagnóstico o ver la forma concordada con mi deudor y con otros acreedores principales para llegar a una solución. Un tema fundamental aquí es la protección del crédito. Si hay algo de alguna lección que se deben llevar las personas que quieran entrar a este curso o en general que les interese el derecho de insolvencia y reestructuraciones es esta premisa, ¿no? El derecho de insolvencia y reestructuraciones existe para proteger el crédito, ¿no? Y este tema puede dar para mucho más, porque la figura del crédito, que es una primera parte que abordamos en el curso, es estudiar un poco la naturaleza del crédito. O sea, créanme que sin crédito no existe economía. El crédito es el móvil de toda economía en el mundo, ¿no? O digamos, a las que se rigen por ciertas reglas de mercado. El crédito es fundamental para generar negocio, para generar trabajo, para generar oportunidades en cientos de operaciones y transacciones. Eh, y si no protegemos el crédito, con proteger el crédito, obviamente lo que estoy queriendo decir es que proteger el crédito es dar condiciones desde la regulación legal y de la práctica del derecho de insolvencia y reestructuraciones para que ese crédito, en caso de que no pueda ser pagado, ¿no? Se llegue a una solución, ¿no? Entre acreedores y deudor para tratar de pagar la mayor cantidad posible de ese crédito con el patrimonio existente de la empresa, ¿no? El hecho de que un crédito se incumpla no quiere decir que dices, chao, se acabó, no se paga. Eso no es así, ¿no? El crédito, cuando entra en una situación de incumplimiento, lo que sucede es que se tienen que entrar, obviamente ya en situaciones de insolvencia, a analizar, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de la empresa? ¿Qué tanto ese patrimonio es viable de continuar o quizás también de liquidarse? Para que con esa decisión podamos ir y pagar la deuda. Hay que pagar la mayor cantidad de deuda posible. Ese es el objetivo y por eso es que hay una finalidad clara de proteger el crédito, ¿no? El crédito sobre todas las cosas, ¿no? ¿Por qué les digo esto también? Porque alguien alguna vez preguntaba, me decía, no, pues Gerardo, proteger el crédito, no, pues hay que proteger a la continuidad de las empresas, pues cómo vas a liquidar un negocio, pues es un fracaso. Las empresas tienen que tener vocación de continuar en el mercado. Y ese tiene que ser el objetivo de la ley concursal, garantizar que las empresas continúen en el mercado. Eso es un concepto totalmente equivocado, ¿no? Porque yo no puedo dejar o garantizar o buscar que una empresa continúe en el mercado solamente porque las empresas, yo creo o tengo como principio que no pueden liquidarse. Yo lo que tengo que ver es en qué escenario, ya sea reestructuración, continuidad o liquidación, digamos, extinción, tengo mayor valor de mis activos y patrimonio para poder pagar deuda.
Entonces, hay veces que la empresa tiene que liquidarse. Y si se liquida, esa no es una mala decisión. Será una buena decisión en la medida que en el escenario de la liquidación yo consigo con el patrimonio existente del deudor pagar mayor cantidad de deuda versus un escenario de reestructuración. ¿Ya? O sea que eso es importante también tenerlo en cuenta. Promueve la solución concursada y conjunta a la crisis. Ese es otro tema importante, ¿no? Las soluciones a las crisis tienen que ser conjuntas, concordadas. Por eso, no sé si alguno de ustedes ha leído alguna de estas lecturas en las cuales se habla de la canibalización del patrimonio, ¿no? Que el derecho de insolvencia y reestructuraciones es como una fórmula para evitar que se canibalice, ¿no? Y la palabra canibalizar, por algún autor que ahorita no recuerdo el nombre, no sé si es el doctor Bula, el doctor Huáscar, ya no me acuerdo quién fue el que introdujo un poco este concepto, es consiste en que el cobro desordenado de los acreedores, poniendo acciones judiciales, medidas cautelares, ¿no? Y que los acreedores entren en una competencia desenfrenada para cobrar cada uno en el juzgado competente, termina generando que una empresa que pudiera tener futuro está atravesando una crisis temporal, simplemente pierda esa opción porque los acreedores prácticamente usando esta analogía, ¿no? Al estilo de una persona salvaje, ¿no? Un caníbal, simplemente desmembraron a la empresa, cada uno trató de obtener lo que pudo y sin ningún criterio de orden ni acuerdos previos, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, las soluciones concursadas, concordadas a la crisis, permiten que los acreedores se sienten en una mesa y tomen una mejor decisión. No corran a despedazar el patrimonio de la empresa y cada uno llevarse una parte y como que prácticamente la ley del más fuerte, sino que todos lleguen a un acuerdo civilizado, a un acuerdo que privilegie ciertos derechos, por ejemplo, a los trabajadores, dándoles una prioridad, ¿no? Dándole una prioridad, por ejemplo, a los acreedores estratégicos, ¿no? Un acreedor que financia el proceso, un acreedor que es un proveedor estratégico para el negocio. Entonces, hay que saber poner las cartas sobre la mesa para poder tomar una mejor decisión. Y ahí solamente cortito yo les pongo un ejemplo de por qué estas soluciones canibalescas, vamos a decir, de cobrar cada uno por su lado, no deberían ser las soluciones. Y siempre pongo este ejemplo de la empresa que hoy atraviesa un problema de liquidez, no tiene plata para pagar deudas al corto plazo, pero tiene muchos activos, tiene maquinaria, tiene un inmueble. Entonces, de repente esa empresa, lo que puede hacer uno es buscar rentabilizar, generar liquidez a partir de esos activos, ¿no? Quizás puede hacer una titulización, ¿no? Puede poner de garantía esos activos y emitir algún bono. Podría ser una fórmula, ¿no? O podría ser una operación de leaseback, ¿no? Con un banco. Tengo un montón de activos, hago un leaseback, ¿no? Y me presta plata el banco y genero oportunidades. Y evidentemente, como siempre lo que se mide es el pago del flujo, porque las deudas se pagan con flujo, no se pagan con activos, ¿no? O sea, con maquinaria, con un inmueble, yo no pago una deuda, yo pago con flujo. Entonces, importante también saber cuál es el flujo proyectado de la compañía con miras a pagar una deuda. Y eso, por ejemplo, también puede ser el caso, y lo he visto, de empresas que hoy día atraviesan un problema de liquidez, pero de repente tienen, pues, concesiones ganadas, ¿no? La inmobiliaria que ya ganó el concurso para construir un edificio, pero no tiene capital de trabajo, no tienes liquidez, pero ya tiene el flujo asegurado futuro, entonces necesita, o sea, si matamos esa empresa hoy día, cuando tiene una posibilidad de generar flujos a futuro, no en el futuro largo, ¿no? Pero el futuro inmediato o al corto plazo, como le dicen los financieros, entonces puede ser que efectivamente esté atravesando una situación, una situación de insolvencia, perdón, de crisis momentánea, pasajera. ¿Ok? Bueno, continuamos un poquito para tratar de abordar todos los temas que,
La importancia para el abogado empresarial. Decisiones tempranas evitan pérdida de valor, creo que ya lo dijimos, y litigios extensos, ¿no? Se ahorran contingencias, lo cual se traduce en ahorro de dinero y pérdidas para el deudor y acreedores, ¿no? Ciertamente ese es un punto interesante porque ir y cobrar un crédito o que todos los acreedores se vayan a cobrar vía judicial o vía arbitral termina siendo, créanme, de repente en el caso del proceso judicial más que el arbitral, una vía bastante larga, ¿no? Y podría ser que vayas a un arbitraje, ganes el arbitraje en menor tiempo, pero después te ponen una nulidad al laudo, sin entrar en detalles, ¿no? Pero puede alargarse más la cosa, o que producto de ese laudo arbitral se ordene una ejecución, pero la ejecución no la puede hacer el árbitro, la tiene que hacer el juez. Y ahí otra vez se genera procesos largos de discusión. Las soluciones concursales, evidentemente, son más rápidas de una respuesta de tutela que puede tener la sede judicial o arbitral. Eh, por ejemplo, se presenta antes, ¿no? Muchas personas me preguntaban antes de este webinar si es que la situación de insolvencias o el derecho de reestructuración de insolvencias era solo propio de, de situaciones donde ya estamos, digamos, frente a un evento de insolvencias ya generado y existente, ¿no? Y la respuesta es no, no solamente el derecho de insolvencia y reestructuraciones se ocupa, ¿no? De una situación de crisis o de impagos cuando ya estamos, digamos, como dicen, montados sobre el caballo. No, la situación viene desde antes, o al menos ese es el enfoque que le damos en el curso, el carácter preventivo, ¿no? Por eso que acá yo he mencionado, ¿no? El distress M&A, que no sé si lo han escuchado, ¿no? En M&A las abreviaturas en inglés de fusiones y adquisiciones, pero, por ejemplo, soluciones previas a un procedimiento de insolvencia ante Indecopi o ante la autoridad que gobierna el proceso de insolvencia. Por ejemplo, son los casos de una fusión, merger and acquisitions de una empresa que atraviesa un problema, ¿no? El típico caso de la escisión, ¿no? Que tengo tres unidades de negocio, ¿no? Que son complementarias, que tienen sinergias bajo una misma razón social o compañía. Pero de repente uno de esos negocios está contaminando, porque claro, no le va bien, ¿no? El típico caso de la embotelladora, ¿no? Que tiene el que produce el envase, el otro produce las tapas y el otro es el canal de distribución. Pero de repente el que, no sé, te pongo un ejemplo muy teórico, ¿no? El que hace las tapas, las chapitas o lo que fuera de las gaseosas o los recipientes, entra en un problema. ¿Por qué? Porque el insumo subió de precio, no sé. Imaginemos cualquier razón que genera que ese negocio, esa parte de la unidad de negocio, tenga problemas. Entonces, quizás lo que podemos hacer es escindir ese bloque patrimonial de unidad de negocio, ¿no? Y de esa manera no contaminamos las otras áreas de negocio que pueden seguir funcionando mediante un mecanismo contractual, pero aislamos a esa parte, digamos, que puede tener problemas, lo cual tampoco quiere decir que la voy a descuidar esa unidad segregada, ¿no? Lo que va a pasar es que simplemente evito que contagie a las otras, ¿no? Y de repente con el excedente que generen las otras por estar ya descontaminadas, podrían de alguna manera ayudar al negocio escindido. Entonces, por ejemplo, ese es un caso de un distress, fusiones y adquisiciones, ¿no? Prácticamente hacer una reorganización, ¿no? Porque también incluso esa otra unidad de negocio se la puede vender a un tercero, ¿no? Que de repente sí puede hacer sinergia en otros lados y podría quizás resolverlo, pero ya estamos viendo que sin necesidad de estar ya en un proceso de insolvencia, antes de podemos tomar soluciones, decisiones, amparados en otras ramas del derecho, como el derecho de fusiones y adquisiciones o derecho corporativo, para tener una solución, ¿no? Financiamiento de empresas en distress, también, ¿no? El caso de las famosas, lo deben haber visto, ¿no? Las reestructuraciones de deuda, ¿no? Que no estoy hablando de la reestructuración en un proceso de Indecopi, sino las reestructuraciones de deuda que se dan a nivel privado, los famosos refinanciamientos, ¿no? Las modificaciones integrales de contratos, de garantías, ¿no? Son medidas que se toman antes
y que permiten una solución a la crisis. Así que la foto un poquito aquí o el mensaje de esta diapositiva es el derecho de reestructuración e insolvencia cubre no solamente la situación propia de la insolvencia como mecanismo de solución de esa insolvencia, sino todo, la parte anterior, como por ahí le dicen ex ante, ¿no? Le dicen, la parte anterior, todo lo que se tiene que hacer con carácter preventivo, cuando ya estamos cerca, el famoso, el distress stage, ¿no? Ya estamos ahí cerca a la insolvencia, pero ahí empezamos a tomar decisiones este, eh, ya un poquito más orientadas a prevenir la crisis, pero ya un poco más agudas, ¿no? Una operación de decisión, reorganización societaria, ¿no? Refinanciamiento de la deuda, ¿no? De repente, aumento de garantías, ¿no? También, y ya en la situación de insolvencia, digamos, se aplicarán otras medidas, pero lo que quiero es comentarles que es todo, abarca todo, ¿no? Y es más, yo personalmente me inclino porque las soluciones se den antes de. Creo que estamos un poco con bueno, lo de gobierno corporativo es evidente, ¿no? Se los estaba comentando hace un rato sobre los directores independientes, gerentes profesionales, ¿no? Sobre todo en las estructuras de empresas familiares, ¿no? Donde es muy importante tener funciones diferenciadas, órganos de administración independientes, porque créanme que eso evita problemas o mitiga los riesgos asociados al incumplimiento y a la insolvencia. Tendencias y retos actuales. Como les decía, reestructuración preventiva, ¿no? Y para eso no tengo que entrar en Indecopi. Ahora les digo, la mayoría de reestructuraciones que se ven son antes de que se entre a Indecopi. Entonces, y aplicando incluso algunos mecanismos propios de la reestructuración dentro de Indecopi, se aplican antes. Antes. Créanme, funcionan. Hemos mencionado algunas, ¿no? El tema de las garantías, modificar integralmente los contratos, de repente cambiar los ratios financieros, ¿no? De repente cambiar toda la política de covenants, que han escuchado obligaciones de hacer, no hacer, de un contrato, ¿no? Modificar las tasas, o sea, hay formas de reestructurar antes de entrar en Indecopi, ¿no? Y nuevamente, pensemos mucho en créditos financieros, porque son la mayor fuente a lo que los abogados de insolvencia y reestructuraciones nos abocamos cuando hay una situación pre-crisis o ya de crisis. Coordinación transfronteriza y grupos empresariales. Es otro aspecto que también no lo había mencionado antes, pero sí, de hecho, me gusta mucho abordar en el curso, que es el tema del famoso Chapter 11, ¿no? Que es el capítulo 11, que es, digamos, la regulación de insolvencias de los Estados Unidos y las Cortes de Nueva York, que como muchos pueden haber escuchado, recientemente ha sido materia de muchos comentarios en el mercado local, por ejemplo, ¿no? Ahí pongo el caso de la aerolínea LATAM, o LAN, como se conozca, ¿no? Que se sometió a este proceso y es como un proceso que es paraguas, ¿no? Abarca muchas jurisdicciones, pese a ser un procedimiento bajo la ley de los Estados Unidos, pero hay como un consenso de que estos procedimientos tienen un alcance, digamos, más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Y es interesante, creo que es uno de los casos, hay muchos más, y eso también es interesante, pero o sea, más que su alcance que trascienda fronteras, lo interesante de la regulación que tienen los norteamericanos del proceso de insolvencia es justamente ver qué instituciones o qué regulaciones ellos tienen en su sistema que podría incorporarse en el nuestro o podría de alguna manera ser replicado aplicándolo, digamos, a la realidad peruana, pero podría servirnos, ¿no? Es un sistema que funciona de manera exitosa, evidentemente no es una entidad administrativa quien administra los procesos de insolvencia en los Estados Unidos, sino es una autoridad judicial, el juez de la quiebra, que tiene mucho poder allá.
Por ejemplo, les mencionaba este financiamiento del debtor in possession, ¿no? Y protección de la continuidad operativa. El debtor in possession es hace poco escribí un artículo de esto para lo que les interese en la revista de los chicos de la Pacífico Forcetti sobre el debtor in possession, que me parece un tema muy interesante y que creo que podría aplicarse en Perú, que prácticamente es el financiamiento de inicio que debe tener toda empresa que está sometida a un proceso de insolvencia para que pueda atender sus obligaciones principales y con ese capital inicial pueda llevar a cabo su proceso de reestructuración patrimonial. Todos, sin excepción, todos los procesos de insolvencia necesitan de una inyección de capital inicial. Eso es una regla general. Entonces, si esos tipos de financiamientos, que son un financiamiento de riesgo, prestarle a una empresa insolvente cuando todavía ni siquiera se sabe, ¿no? Porque es al inicio, ¿no? Todavía se sabe cómo va a acordar su cronograma de pagos, cómo va a ejecutar este activo, etcétera, etcétera. O sea, prestar en ese estadio del procedimiento de insolvencia es riesgoso. Y como saben, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también en estos casos a este tipo de acreedores que asumen riesgos se le tiene que dar determinadas coberturas desde el lado de la regulación legal. ¿Qué aprenderás en el curso? Bueno, el tema conceptual, como lo mencionábamos, del derecho de insolvencias y reestructuración, pero no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también económica. Esto no es para tirarme flores ni nada, simplemente es un tema real para comentárselos, para que ustedes también tengan la información completa. Yo hice una maestría en Derecho y Economía, así que, ¿y por qué? Yo no soy economista, pero sí me gusta analizar las figuras jurídicas desde la perspectiva económica, porque creo que eso le hace un súper bien de perspectiva al abogado. El abogado que no solamente analiza de una perspectiva legal o jurídica, por decirlo más completa, sino que tiene otras herramientas, como por ejemplo el famoso análisis económico del derecho, creo que le suma argumentos o criterios para mejores decisiones. ¿Ya? Eso lo podemos también profundizar cuando veamos el curso. Aprendemos a analizar información como estados financieros, flujos proyectados, valorizaciones, entre otros que no son propios del derecho. Otro tema importantísimo, ¿no? Acá es importante que las personas luego de este curso por lo menos salgan leyendo estados financieros. Y yo sé que ustedes me dicen, no, Gerardo, yo sé, el activo, pasivo, patrimonio, es fácil, ¿no? No, esa no es la lectura. Hay métodos para interpretar un registro de activos, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, cómo está estructurada la deuda. La tengo concentrada en, en mutuos con accionistas, me he financiado con terceros, no he accedido al sistema financiero para financiarme. Créanme, hay muchos matices y además cómo vengo registrando mis cuentas por cobrar, cómo van mi situación de cobranza de deudas. Mucho leer estados financieros y leer las notas a los estados financieros. Yo sé que ahorita para los que no han tenido algún contacto con esto les puede sonar difícil, pero créanme que en el curso y con una explicación y con una revisión y con una lectura, porque tienen que leer adecuada, van a terminar saliendo sabiendo leer bien o por lo menos dándole una lectura de identificar algún problema de crisis de la lectura de estados financieros. La mejor solución a la crisis es prevenirla, ya lo hemos dicho como 15 veces hoy día, ¿no? Aprenderemos estructuras, está mal escrito estructuras, perdón, y esquemas de prevención de crisis. Sí, eso claramente, ¿no? Yo creo que la prevención, como dice ahí, se da inclusive desde que redactamos el contrato de préstamo, desde la redacción de las obligaciones de hacer. Si yo en un contrato de préstamo incluyo obligaciones de hacer, que son obligaciones de cumplir ciertos parámetros. No puedo endeudarme por más de tal valor. No puedo otorgar garantías a favor de mis accionistas. No puedo, no sé, hacer inversiones más allá sin pedir permiso a mis acreedores. Entonces, si yo armo una estructura, los famosos covenants, ¿no? Que se llaman, de obligaciones de hacer, que para mí van a ahorcarme al año, entonces prácticamente estoy condenado a una situación de crisis o insolvencia.
¿no? Es muy importante desde un inicio tener ¿no? Porque a veces el deudor se apura, está desesperado por el dinero y te firma cualquier papel. También es responsabilidad del acreedor que no ha hecho su trabajo de verificar que esas obligaciones de repente son difíciles de cumplir, pero eh, se tiene desde ese momento es donde se tiene que tomar las precauciones para prevenir la crisis, ¿no? Por ahí creo que alguien hizo un comentario, eh, creo que no lo puedo ver, pero bienvenido el comentario, no lo he visto ahorita. A ver, aquí está el nuevo mensaje. Gracias Miguel Ángel. Concuerdo, dice, existen redes financieros como la prueba de hacía que. Perfecto, claro. Me anticipa un procedimiento antes. Claro, o sea, hay, bueno, no sé si ese mensaje está con todos, pero interesante lo que nos comenta su compañero. O sea, ciertamente hay mecanismos de pruebas ácidas, hay mecanismos de de test previos para que la situación de insolvencia se pueda prevenir. Entonces, mecanismos hay, lo que falta quizás es voluntad o lo que, y si no hay voluntad del empresario, entonces tenemos que poner gente independiente, ¿no? El empresario tiene que de un inicio llenarse o rodearse de mecanismos que en su momento si él dice, no, yo voy a salir de la crisis, no me importa, ¿no? Agarra la bandera y se va hasta el final, ¿no? Hacia a lo Alfonso Ugarte, ¿no? Y no es, pues, ¿no? La situación es, oye, tengo un controller, ten directores independientes, tengo un comité de crisis, ¿no? Ten mecanismos que cuando se active una crisis o empiece a iniciarse, sean personas con una cabeza más fría, por poner un término coloquial, que analicen la situación y te permitan prevenir el tema, como lo he dicho también como 25 veces hoy día. Nuevamente quiero agradecerles a todos por su presencia el día de hoy, a la asistencia de esta exposición del doctor Guzmán. Como bien ha dicho al inicio también de la exposición, esto es parte de un curso que estamos realizando con la maestría en Derecho Bancario y Financiero, que lo estamos armando justamente con el profesor. Este curso va a iniciar el 6 de junio, son los días sábados, de 9 a 12 de la mañana. De hecho, este mes vamos a salir en convocatoria, por lo cual los invitamos cordialmente para que se puedan unir a ese curso. Cualquier consulta a sus correos a los cuales se han inscrito a esta exposición, les voy a enviar la información, el brochure, como también todo tipo de información que requieran para poder acercarse a consultar. De todas maneras, voy a estar atento a todo ello y esta grabación también va a ser subida a las redes de la maestría por si lo quieren volver a revisar. Y bueno, finalmente agradecerles por su asistencia y esperamos verlos en el curso próximamente. Muchas gracias.